Estudiantes, vamos a continuar con lo que es calorimetría, pero ahora vamos a considerar lo que es el cambio de fase. Prestar mucha atención. Como ustedes saben, estudiantes, la materia, las sustancias se encuentran en tres estados, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos estados? Ustedes lo conocen bastante bien, ¿no es cierto? Desde que somos niños, nosotros ya definimos de una manera intuitiva las características de cada uno de estos estados. Empezando con el más común, que es sólido, luego el líquido y luego el gaseoso. Estos son los tres estados, ¿sí? Cabe mencionar que hay otros estados, pero no los vamos a considerar, ¿no es cierto? Ahora, del sólido al líquido se llama lo que es fusión. Todo ese proceso de que el sólido pasa al líquido es fusión. Y el paso de un líquido a gaseoso, ese proceso se le denomina ebullición. Eso debemos nosotros identificar muy bien, ¿no es cierto? Ahora, dentro del sólido al líquido hay sustancias que sí pasan directamente, ¿no es cierto? Eso se llama sublimación. Obviamente que vamos nosotros a tener también los procesos inversos, es decir, de líquido a sólido y asimismo de gaseoso a líquido. Y de igual manera de gaseoso a sólido. Son procesos, ¿no es cierto? Ahora, jóvenes, ustedes ya saben que para dar cualquier paso de fusión más ebullición, lo que yo voy a añadirle, ¿qué va a ser? Calor. Esto lo apreciamos, ¿no es cierto? En la cocina, cuando nuestras madres o nuestros padres están cocinando, evidenciamos que le damos calor, el calor de la cocina, y esta agua empieza, ¿no es cierto?, a hervir, a salir burbujitas. Significa que yo le estoy dando calor y por lo tanto están agitándose las partículas constituyentes y generando ya ese cambio, ¿no es cierto? Fundamental esto, ¿no es cierto? De igual manera, para que se dé la sublimación también tengo que añadir calor, ¿sí? Ahora, ¿qué es la transición, jóvenes? El estado en el cual coexisten dos estados de la materia, en la que si se añade calor, con avance obviamente del tiempo, predominará solo una. Ojo con esto. ¿Pueden existir entonces dos estados en una temperatura? Sí, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tener por aquí, tengo mis cubos de hielo. ¿Sí o no, estudiantes? Esto de aquí, jóvenes, están aquí, a temperatura de 0 grados Celsius. Y obviamente, ¿qué pasará? ¿Podemos o no podemos apreciar este proceso? Si nosotros analizamos esta temperatura, se mantendría en 0 grados Celsius. Pero tengo o no tengo aquí la fase sólida y por acá la fase líquida. Por supuesto. Entonces, ¿pueden coexistir dos estados de la materia? Claro que sí, pero ojo con esto. Esa transición en la que coexisten dos estados de la materia son temperaturas, jóvenes, fijas. ¿Ya? Son temperaturas fijas. Para aclarar todos estos conceptos, voy a realizar el siguiente ejemplo. Nuevamente retomamos, ¿ya? Aquí mi cubito de hielo. Tengo dos cubitos de hielo. La temperatura, jóvenes, de acá es igual a menos 5 grados Celsius. ¿Qué creen ustedes, estudiantes? ¿Podré tener agua? Para nada. Yo no tengo agua a 5 grados Celsius, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa, estudiantes? Yo le voy a dar calor. ¿Sí o no? Le coloco en una cocina, en cualquier recipiente, y le doy calor, le doy energía. Al darle calor, ¿qué pasará con este hielo? Primero llegará a una temperatura. ¿Cuál va a ser esa temperatura? 0 grados Celsius. En esta temperatura, ¿qué voy a tener? Primeramente, hielo.
Hielo, pero ¿a qué temperatura? De 0 grados Celsius. Ahora, este hielo que está a 0 grados Celsius, yo tengo que darle calor. Tengo que darle un calor para que pase, miren. Aquí voy a hacer un paso intermedio. Será un estado de transición. ¿Qué pasa en este estado de transición? Estoy teniendo que parte sólida y parte líquida, pero miren, la temperatura es la misma. ¿Ya? Ojo con eso. Y posteriormente tendré esto de acá. ¿Qué ha pasado? Tengo agua líquida, pero ¿a qué temperatura? De 0 grados Celsius. Ahora, para este estado yo le di un calor. ¿Sí o no? Porque yo tenía que calentar. Tenía que calentar, pero la temperatura es la misma, es la constante. A este calor que yo le doy a una masa cualesquiera en un estado 1, es decir, un estado sólido, para que pase a un estado líquido, se llama calor latente. Ahora, el calor que hemos venido trabajando con nosotros, estudiantes, ha sido un calor primeramente función de ¿qué? De la variación de la temperatura. Este calor que yo añado a una sustancia para que cambie su temperatura es lo que se llama calor sensible. ¿Ya? A este calor latente de hoy en adelante lo vamos a llamar como QL. Y a este calor sensible en adelante lo vamos a llamar como QS. ¿Cuál es la característica del calor sensible y latente entonces, estudiantes? En el calor sensible varía la temperatura, ¿no es cierto? Y en el calor latente, en cambio, la temperatura permanece constante, pero ¿qué hay en el calor latente? Un cambio de estado físico. Y ustedes, ¿no es cierto, jóvenes, ya saben, identificaron la temperatura de 0 grados Celsius, ¿no es cierto? Este va a ser la temperatura de fusión del agua. Es decir, para que existan estados de transición en el que coexisten tanto la parte líquida como la parte sólida de una sustancia, se denomina temperaturas fijas. Si yo necesito agua, ahora presten atención, en lo que es a 100 grados, tengo que darle lo que es, ¿qué cosa? Tengo que darle temperatura. Miren por acá. ¿Sí o no? Y aquí que voy a tener agua, pero ¿a qué? ¿A qué temperatura? A 100 grados Celsius. ¿Pero qué calor le doy? ¿Cuál es el calor que yo tengo que darle para que una sustancia aumente la temperatura? Perfecto. Calor sensible. ¿Este era el calor sensible de qué? Para que llegue a la temperatura de fusión. Y este es un calor sensible para que llegue a la temperatura de ebullición. Acá tengo agua, ¿no es cierto? Ahora, si yo continúo, miren ustedes, continúo dándole temperatura, tendré que darle ¿qué cosa? Calor de ebullición. Esto, jóvenes, es un ejemplo que quería analizar detenidamente con ustedes para que podamos entender la diferenciación entre calor latente y calor sensible, que nosotros lo podemos percibir en nuestro día a día. Entonces, una vez identificando los preámbulos, ya sabemos qué es el calor sensible, ¿no es cierto, jóvenes? El calor sensible es un calor necesario para que una masa de sustancia pueda variar su temperatura. ¿Cuál es la ecuación que hemos venido viendo? Esta de aquí. Calor sensible es igual a la masa que queremos que cambie obviamente su temperatura, el calor específico de dicha sustancia y obviamente por la variación de temperatura. ¿Calor sensible depende de la temperatura? Claro que sí. ¿Ya? Ojo con esto, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo aquí agua, tengo un recipiente con agua y yo quiero calentar, ¿sí? Tengo agua por aquí.
En un vaso, supongamos que la temperatura ambiente es 21 grados Celsius. Yo necesito, obviamente, tomar algún tipo de medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Necesito yo elevar esa temperatura. Supongamos que mi pastilla se disuelve a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Qué ha variado aquí, jóvenes? La temperatura, pero sigue siendo agua, claro que sí. Agua a diferente temperatura. ¿Qué calor creen ustedes que voy a darle? Correcto. Calor sensible. Ojo con esto, ¿no es cierto? Hay que considerar siempre los cambios de temperatura. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado el calor sensible, vamos a identificar el calor latente, que nosotros ya sabemos, ¿no es cierto? Que es el calor necesario para que una sustancia de unidad de masa pueda cambiar de fase, es decir, de estado físico. Sólido, líquido, líquido gaseoso, ustedes ya saben. En este proceso existe absorción o eliminación de calor, pero la temperatura no variará. ¿Qué es esto de absorción? Yo voy a absorber calor, en este caso, miren ustedes. Tengo aquí nuevamente mis cubitos de hielo. Yo tengo ya a la temperatura de 0 grados Celsius. Pero yo necesito, ¿qué cosa? Cambiar de estado. Necesito que este hielo cambie, ¿no es cierto, jóvenes? Y voy a tener aquí un estado intermedio. El estado de transición. Y finalmente tendré, ¿qué cosa? Agua líquida. Pero la temperatura, en todos los casos, ¿qué va a ser? 0 grados Celsius. ¿Qué calor le he dado entonces para que pueda cambiar de fase? Correcto. Calor latente. ¿A qué es igual el calor latente entonces la ecuación? Jóvenes, es la siguiente. Calor latente. A ver, coloquémosle por acá, sí. Perdonen. Calor latente va a ser igual a la masa de la sustancia por L. Este se llama calor de cambio de fase por L. ¿Qué ha sido L entonces? El calor característico de cambio de fase. Las unidades, ¿cuáles van a ser? Joule, también puede ser, ¿no es cierto? Kilojoule sobre kilogramo y calorías sobre gramo. El calor latente de fusión L, ¿no es cierto? Este calor latente de fusión L o calor de cambio de fase va a ser, al igual que el calor específico, propio de cada sustancia. Ustedes estudiantes manejan ya la tabla, ¿no es cierto? Ahí tenemos aceite de oliva, cobre, agua, glicerina. Todas esas sustancias van a tener su propio calor de fusión, al igual que el agua, ¿no es cierto? Sí, pero también tenemos el calor latente de fusión, de vaporización. ¿Qué es este calor de vaporización? Es un calor propio de cada sustancia que cambie de qué? Para que cambie de líquido a gaseoso. ¿Cómo lo conocemos nosotros a este calor? Como LE o LB, también le manejan mucho, ¿sí? LE o también LB de vaporización. Acá sería LF. El calor de fusión, nuevamente repito, sería que el propio, primeramente es un calor propio de cada sustancia para que cambie, ¿no es cierto? De estado sólido a líquido. Ahora, jóvenes, ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si ahora yo tengo agua líquida, pero quiero tener hielo? ¿Qué calor va a ser? El mismo, va a ser el mismo calor de fusión. ¿No es cierto? Miren ustedes. Aquí yo le doy un calor de fusión. En este caso va a ser ¿qué cosa?
positivo, porque necesita ese calor para pasar al estado líquido. En cambio, miren aquí, el momento que un líquido se convierte en sólido regala calor al ambiente, porque obviamente está disminuyendo su temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esto, es el mismo. Es el mismo. El mismo calor latente de fusión será el mismo calor de solidificación. El mismo calor de vaporización será el mismo para que se convierta en líquido una sustancia. No se preocupen, esto va a quedar más claro en el siguiente diagrama. ¿Ya? Aquí tenemos ya una gráfica bastante útil, la cual ruego por favor prestar muchísima atención, que es fundamental para estos ejercicios en calorimetría. Supongamos que yo tengo aquí hielo, miren. Sí, tengo hielo. ¿Puede estar el hielo a menos 20 grados Celsius? Claro que sí. ¿Puede estar agua? No, imposible, ¿no es cierto? No puedo tener yo agua a menos 20 grados Celsius, ¿no es cierto? En este eje tengo kilocalorías, es decir, el calor que voy a ir añadiendo, mientras que acá va a estar la temperatura ¿en qué? En grado Celsius. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para poder que este hielo cambie a estado líquido, primerito tengo que llevarle a 0 grados Celsius. Acá está entonces, mire, mi hielo a 0 grados Celsius. Es decir, para yo a este hielo pasarle al estado líquido, primerito, obligatoriamente tengo que llevarle a la temperatura de 0 grados Celsius en el caso de que esté a una temperatura diferente este hielo. Pero ¿qué calor es el que yo le doy? Calor sensible, miren ustedes, calor sensible, ¿no es cierto? Una vez que este hielo está ya completamente a 0 grados Celsius, le voy a dar el calor latente, pero miren aquí, permanece la temperatura constante. Obviamente, aquí yo voy a tener, ¿no es cierto?, una zona de transición. ¿Y aquí qué voy a tener? Únicamente agua líquida. Aquí yo ya a 0 grados tengo agua líquida, pero cuando le di, ¿qué cosa? Un calor latente. Ahora, esta agua yo quiero que convertirla en vapor sobrecalentado. ¿Qué significa vapor sobrecalentado? Como ustedes saben, el agua a la presión de una atmósfera tiene una ebullición de 100 grados. ¿No es cierto? Acá está representado en el gráfico. Sería vapor sobrecalentado cuando yo le caliento a más temperatura. ¿No es cierto? Acá podemos decir que es 120 grados Celsius. Es decir, esto sería vapor sobrecalentado porque la temperatura es mayor a la de ebullición. Entonces, ¿qué calor tengo que darle yo para que esta agua llegue primerito a 0 grados Celsius? Calor sensible, que depende de la temperatura, ¿no es cierto? Ahora, este calor sensible, jóvenes, utilizaba ¿qué cosa? El calor específico ¿de qué? Del hielo, porque estaba en estado hielo. Este calor sensible va a utilizar un calor específico ¿de qué? De líquido, de agua líquida. Una vez que yo ya tengo mi agua líquida, miren aquí está mi agua líquida a 100 grados Celsius. Una vez que ya llegó a esta temperatura, una vez que ya llega a esa temperatura, un minutito, ruego disculpas. Una vez que ya llega a la temperatura de 100 grados Celsius, esta agua sí ya la puedo pasar a estado gaseoso. Entonces, ¿qué calor le he dado para que esta agua líquida pase a agua gaseosa? Aquí está, calor de latente, pero ¿de qué? De vaporización, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a utilizar ¿qué cosa? El calor de vaporización. Aquí en cambio, ¿qué utilizaba? El calor propio ¿de qué? De fusión. Ahora, este vapor yo necesito calentarle más a una temperatura de 120 grados. ¿Qué calor le voy a dar? Pues un calor sensible. Aquí presten atención, ¿qué calor específico? Pues ahora utilizaré el calor específico de vapor de agua. Ahora, ¿cuál sería el calor total que yo le he entregado a este cubito de hielo para que sea vapor sobrecalentado? Porque aquí voy a tener, ¿no es cierto?,
vapor, muchísimo vapor sobrecalentado. El calor total que yo le he entregado va a ser igual a ¿qué? Al calor sensible para que se convierta en hielo, que vamos a llamarlo 1, más el calor latente de ¿qué? De fusión, más el calor sensible del agua, para que se convierta en agua sin grados, más el calor latente de vaporización y más el calor sensible para que sea vapor sobrecalentado. Miren ustedes, el calor total, el gasto energético total tiene que brindar 5 tipos de calores. Fundamental identificarlos cada uno de estos en los problemas. Vamos a realizar entonces uno de ellos. Jóvenes, antes de empezar con los problemas, aquí podemos identificar en las tablas cada uno de ellos. Miren ustedes. El calor específico, por ejemplo, vamos a considerar del agua. Miren, el calor específico es 1 kilocaloría por kilogramo por grado Celsius. El calor de fusión, la cantidad de calor que tengo que darle para que pase este hielo al líquido es 335 kilojoules por kilogramo. Y para que esta agua a 100 grados Celsius pase a vapor de agua a 100 grados Celsius, tengo que darle, miren, 2250 kilojoules por kilogramo. Miren ustedes, siempre el calor latente de vaporización va a ser superior. Miren, ¿ya? Estamos claros entonces. Perfecto. Y así tenemos algunos ejemplos más. Ejemplo número 1. Vamos a aplicar entonces, ahora sí, los conocimientos. Cualquier duda, cualquier situación me la hacen saber, por favor. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Cuántas calorías se necesitan para convertir 10 gramos de hielo que se encuentran a 100 grados Celsius en 10 gramos de vapor a 100 grados Celsius? Cuando estamos empezando estos capítulos es importante hacer un esquema que a mí me ayuda a entender el problema. Tengo aquí mi hielo, está a la temperatura de 0 grados Celsius, sí, ya no tengo que darle ningún calor sensible, ¿no es cierto? Aquí tendré un estado intermedio, ¿no es cierto? En el que ya saben coexisten las dos fases y finalmente que voy a tener solo agua, pero ¿qué es la temperatura? 0 grados Celsius. Luego dice que tengo que convertir a vapor a 100 grados Celsius. Entonces acá tendré que darle un calor, ¿no es cierto? ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? 100 grados. Entonces tengo que llevar esta agua líquida a 0 grados Celsius a 100 grados. Temperatura igual a 100 grados Celsius. Pero aquí voy a tener ¿qué cosa? Un estado de transición líquido gaseoso. Y finalmente tendré por acá ¿qué cosa? Ya, mi vapor. ¿Pero a qué temperatura? A 100 grados Celsius. Vamos analizando qué calores he ido yo entregando. Primerito aquí un calor latente de fusión. Aquí para variar la temperatura obligatoriamente tengo que darle un calor sensible.